Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Listo, vamos a continuar con estas estrategias para la continuidad de esta capacitación sobre la construcción y obras civiles. En esta ocasión ya estamos viendo material sobre el módulo 11 que corresponde al montaje de paredes y pisos. Y esta clase es la clase teórica. Así que vamos a ver a continuación algunas de las bases importantes técnicas y de conocimiento que son fundamentales para entender cómo funcionan pues estos elementos, estos pisos, paredes y demás. Y algo muy importante cuando hablamos de montaje es el tema de los elementos prefabricados. Así que vamos a ver en esta clase la teoría, una pincelada de historia de esto y la teoría o las bases técnicas estructurales que acompañan el tema de toda la industria de los elementos prefabricados de concreto. Ok, entonces como 3 puntos que vamos a ver en estas dos clases del módulo 11 es la definición y las clasificaciones de los elementos prefabricados, el proceso de fabricación de los elementos, de estos elementos, y el montaje de estos elementos prefabricados ya en el sitio. Y la clase de hoy vamos a enfocarnos primeramente en el punto A, sobre un poco de la teoría, de la definición y las clasificaciones. Muy bien, vamos de una vez. Un poco de historia, como les decía, una pincelada. Podemos hablar del surgimiento de la industrialización y del concreto prefabricado a eso del siglo XVIII. Aquí fue cuando se crearon o se inventaron las máquinas que podían ser utilizadas para construir estos elementos en grandes cantidades de concreto y en menor tiempo. Antes pues se tenía entonces nada más la fabricación artesanal rudimentaria del concreto, no se tenían estándares, no se tenían normas, pero entonces con el surgimiento de estas máquinas ya que en ese momento eran mecánicas para pues contener grandes cantidades de concreto y hacer los procesos más eficientes, se fueron viendo todas las posibilidades que se tenían y ahí se empezó a ver el tema de los elementos prefabricados. Vean que de esto no es nada nuevo. No es como que los prefabricados de concreto es la nueva tecnología. No, esto viene desde el siglo XVIII, pero el verdadero auge del concreto prefabricado fue en el siglo XX, porque aquí se generaron las condiciones adecuadas para construir los elementos prefabricados ya con los estándares de calidad. Recuerden que algo muy importante del concreto es que tiene que ser elaborado bajo condiciones controladas, no aleatorias, ¿verdad? Habíamos hablado que hay normas que pues le dan una calidad o le dan un respaldo a las mezclas de concreto para que logren los objetivos estandarizados, que trabajen de manera similar en todos los lugares en donde se haga. Entonces, antes del siglo XX no se tenían nada de esto, sino que se veía que eran inventos que algunos artesanos, ingenieros iban encontrando, pero no se tenía como tecnología para ya el mercado mundial. Pero entonces ya en el siglo XX sí se dieron estas condiciones. Y de entre los tipos diversos que pueden existir de prefabricados de concreto, que pueden ser para ornamento, para estructura, para funcionalidad, los más importantes entonces son los elementos estructurales. Estos sí deben ser con refuerzo de acero o algún otro material. Ahora hay tecnologías en donde no es necesariamente el acero. Pero este refuerzo tienen que conferirle al elemento propiedades de resistencia a flexiones,
Y el proceso más común para la construcción de los elementos prefabricados estructurales es el preesfuerzo. Ya en un momento vamos a ver a qué se refiere esto. Y podemos considerar, de acuerdo a los descubrimientos y a las obras hechas, que el ingeniero francés Eugène Freycinet es el padre del preesfuerzo, porque él fue pionero en el estudio y aplicación de este proceso. Incluso actualmente existe una gran compañía francesa que se deriva, bueno, más bien que se fundó con este señor Eugene y pues con todos sus socios. Y tiene la empresa, si quieren buscar, tiene el nombre del apellido, Freycinet. Y para que veamos algunas de las obras que él logró construir en el año 1916, construyó hangares para guardar aviones, digamos las cocheras de los aviones, de 300 metros de largo y 62,5 metros de alto. Claro, para la construcción y almacenamiento, perdón, de grandes naves aéreas como los dirigibles. Vamos a ver algunas imágenes. Vean, bueno, en el lado izquierdo tenemos a este señor, Eugene Freycinet, y estas son algunas de las obras que se hicieron en esos años, en 1900, en el principio del siglo X, o más bien del siglo XX, perdón. Em, Vean estos hangares, imagínense casi 63 o 64 metros de alto eh, y 300 metros, o sea, 3 cuadras en su anchura. En ese tiempo y con estas nuevas tecnologías que para ese momento eran nuevas, de llevar nada más como un rompecabezas las piezas y armarlas, ¿verdad? En el sitio. Eso era un gran logro, un gran avance de la tecnología de la construcción civil. Muy bien, y luego de haber un poco de historia, vamos a entrar ya en los conceptos técnicos. Entonces, como definición, ¿qué es el proceso del prefabricado? Bueno, es prefabricar elementos estandarizados, los cuales son fabricados en un sitio especializado para luego ser transportados a su lugar específico en la estructura por medio de máquinas y procesos de montaje según su diseño predeterminado. Cada uno de los elementos y su naturaleza tienen condiciones muy específicas de montaje y de transporte, porque el hecho de tomar un elemento que ya tiene algún tipo de esfuerzo, ya sea pasivo o activo, ahorita vamos a ver esa diferencia, y moverlo, ya eso genera más esfuerzos, porque el tema de que la grúa lo toma, ¿verdad? De diferentes puntos y lo mueve, eso está generando ya un desarrollo de esfuerzos en el elemento, entonces todo esto tiene que ser muy cuidadoso. Ok, y en Costa Rica tenemos normativa ya obligatoria para el tema de los elementos prefabricados. Entonces, específicamente tenemos el código sísmico que presenta toda la normativa por la cual se deben diseñar y construir estos elementos, y a su vez el código sísmico está basado en la norma estadounidense ASI 318, que es una norma que abarca la mayoría de los temas sobre el concreto. Ok, y podemos clasificar los elementos prefabricados de acuerdo a varios aspectos. Por ejemplo, la funcionalidad estructural. Entonces, en este caso podemos decir que existen columnas, vigas, placas, pilares, bóvedas, muros, dovelas, etc. Pero también la forma más adecuada para clasificar los elementos de concreto prefabricado es de acuerdo con los esfuerzos que debe soportar en servicio. Y de acuerdo con esto, entonces se coloca y se diseña la configuración del refuerzo de acero. Entonces, de acuerdo con este parámetro de cómo están reforzados con acero,
tenemos tres clasificaciones. Tenemos los elementos simples, los elementos reforzados y los elementos con refuerzo activo. Y estos son los que vamos a ver a continuación. Ok, los elementos simples de concreto prefabricado, ¿cuáles son? En resumen, son los que no tienen algún tipo de refuerzo de acero o presentan el mínimo para temas de agrietamiento por fraguado, por endurecimiento. Como por ejemplo, cuando uno construye una losa, que lo único que o más bien una acera, que lo único que le coloca es una malla ahí electrosoldada para el tema de fisuras por el fraguado y el endurecimiento. Entonces, igual, los elementos simples son, entonces, los que no tienen algún tipo de refuerzo o los que tienen el mínimo solo para temas de agrietamiento por proceso de endurecimiento. Entonces, habíamos visto ya en clases anteriores que no todos los elementos de concreto necesitan de un refuerzo de acero para cumplir su función. En algunos casos entonces no es necesario el refuerzo ya que el elemento no es estructural. Pero en otros casos el elemento estructural ejecuta su función por medio del peso. Eso es otra función también. Que hay algunos muy específicos elementos estructurales que no tienen refuerzo de acero porque son masivos. Es decir, están desarrollando su función por medio de su peso. Entonces, los elementos prefabricados simples, ya dijimos, no tienen algún tipo de refuerzo, sino solo contienen concreto. Y algunos, en muchos casos, tienen un proporcionamiento especial, como habíamos visto los concretos ciclópeos que tenían grandes rocas, grandes agregados, por ejemplo. Dependiendo de la función del elemento, el diseño de mezcla debe contemplar agregados más grandes y densos, como el que estábamos hablando, con el objetivo de aumentar el peso de la estructura. Y otra de las razones por las que no sea necesario el refuerzo en algunos elementos es que estarán sometidos a fuerzas de confinamiento, o sea, compresión, que ayudarán a soportar las cargas. En esto podemos hablar de algunos cimientos que trabajan a puro peso, ya de construcciones bastante grandes. Y algunos de los ejemplos directos de los elementos simples pueden ser muros de contención, las bases de las pilas en los puentes, las divisiones, los elementos divisorios de carriles en las carreteras, rompeolas, diques y muchos otros elementos. Vamos a ver algunas imágenes de estos. Ok, aquí tenemos muros de contención. Esta imagen del centro, en donde tenemos un dique y un terreno, corresponde a la nueva terminal de contenedores de Moín, perdón, en donde se usaron estos elementos rompeolas. Y aquí en la foto de abajo se ve el tamaño de esos elementos que son completamente masivos. También las barras, o más bien los elementos divisorios en carreteras, como los que tenemos aquí a la derecha. Estos son las barreras tipo New Jersey, que se conocen bastante por ese nombre. Y bueno, los muros de contención al lado izquierdo. Estos son ejemplos o más bien elementos de concreto prefabricados simples. La segunda clasificación son los elementos reforzados, los cuales corresponden a los elementos de concreto construidos en planta, a los que se les refuerza con barras o varillas de acero con el objetivo de proveer la resistencia ante los potenciales esfuerzos de tensión que se van a derivar de las cargas que deban soportar. Entonces, ustedes van a decir, ok, pero estos elementos se parecen a todos, son elementos reforzados, como los que se construyen en una casa o en alguna construcción común. Pero esta diferencia
Más bien lo que los diferencia de los elementos construidos en el sitio es precisamente que son elaborados en una planta especializada y se traen ya al sitio em, pues como rompecabezas, ¿verdad? A colocarlos, a instalarlos. Entonces hay una diferencia también principal, es que no se aplica ningún tipo de fuerza previa a los refuerzos del acero. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Sino que este refuerzo se clasifica como pasivo, es decir, empieza a ejercer su función cuando percibe las fuerzas. Entonces, el elemento se construye, se refuerza sin ningún tipo de aplicación de fuerza previa. Entonces el refuerzo de ese elemento está ahí pues tranquilo, ¿verdad? No está desarrollando ninguna fuerza. ¿Cuándo empieza a trabajar? Cuando se da algún movimiento, cuando ya está en el sitio de la obra y no sé, se viene algún sismo, o incluso los movimientos de instalación también generan esfuerzos ya en el elemento. Entonces ahí es donde el refuerzo de acero empieza a trabajar. Por eso se le llama pasivo, porque empieza a ejercer su función hasta que percibe esas fuerzas. Y como les decía, hay otro punto de vista de ver la diferencia, es que estos son los mismos que se pueden moldear en el sitio de la construcción. Deben cumplir con las mismas especificaciones de calidad que exigen los códigos respectivos, pero la diferencia es que estos son moldeados en una planta especializada. Y esto es en realidad bastante ventajoso. ¿Por qué? Porque al ser construidos en condiciones tan controladas, tan precisas, logran altas propiedades de calidad, lo cual promueve un desempeño mecánico un mejor desempeño mecánico ante las cargas de servicio y aseguran la durabilidad requerida de los materiales. Esto es muy claro en el sitio, a veces con solamente la batidora, ¿verdad? Que es lo más adecuado. A veces las calidades de diferentes concretos pueden variar, aunque todas cumplan con los requerimientos, pero son muy variables. En cambio, cuando se traen elementos de concreto prefabricado, se tiene una homogeneidad en las características de todos los elementos de todos los concretos. Entonces, esto es bastante ventajoso. Algunas de los ejemplos que tenemos de los elementos prefabricados reforzados son pues estas, las famosas columnas, ¿verdad? Prefabricadas, aún las baldosas, todo el sistema prefa, ¿verdad? Que se le llama para las casas y construcciones, baldosas, elementos también que funcionan para contención de muros, todos son elementos que son simplemente reforzados, o sea, no se les está aplicando ninguna fuerza previa. ¿Ok? Aquí clasifican, o más bien se agrupan la mayoría de los elementos que tenemos para las construcciones prefabricadas de casas de habitación. Las baldosas y columnas y todo eso caen dentro de este grupo de elementos prefabricados reforzados simplemente. No son elementos simples, ¿verdad? Que es diferente, ya lo vimos de primer lugar. Estos son reforzados, pero no se les aplica ninguna fuerza previa al refuerzo de acero. Y el tercer grupo ya entonces son los elementos con refuerzo activo, que también se les llama preesforzados o un preesfuerzo. Ok, esto es una técnica que evolucionó de los elementos prefabricados de concreto y consiste en aplicar una fuerza de tensión en el refuerzo de acero. Entonces se le provee un confinamiento mayor al concreto de elemento y por consiguiente se hace más resistente. Una de las definiciones o de las mejores definiciones que tenemos del concreto preesforzado es la de un comité que genera estas normas de la ASI y dice así: es el concreto en el cual se ha introducido esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas
se equilibran hasta un grado deseado. Ahorita vamos a ver esto de manera gráfica para entenderlo un poco mejor. Ok, y entonces en este caso el acero de refuerzo se clasifica como activo, que ven que es lo contrario al anterior que decíamos que era pasivo, porque ya está trabajando aún antes de que se apliquen las cargas de servicio en la estructura. Ya se les aplicó una tensión previa antes de ser transportados o ya colocados en el sitio. Es más común emplear estos elementos en proyectos grandes que tienen que soportar grandes cargas porque hay mucha resistencia que proveen estos elementos. Muy bien. Por ejemplo, ahora se han visto las famosas vigas preesforzadas que para los puentes que se llevan ya al sitio. Bueno, todos estos elementos de grandes dimensiones son preesforzados. Este es el concepto que les decía antes. En esta figura se puede ver que se llegue a un equilibrio. Entonces, aquí tenemos los dos casos. Una viga simplemente reforzada, o sea, solo con un acero de refuerzo a la que no se le aplicó carga previa o esfuerzo previo. Vean que está como una línea horizontal cuando no se le aplica carga. Pero cuando se le aplica carga, vean que se pandea o se flexiona. Entonces, con el elemento preesforzado se obtiene más bien un equilibrio previo. ¿Por qué? Porque el elemento cuando no está cargado está de esta manera, si es una viga, está un poco flexionada positivamente o hacia arriba. Y cuando se le aplica la carga, entonces ya llega a un estado horizontal de equilibrio. Entonces esto logra que, por ejemplo, no se presenten grietas por tensión en las fibras o en la cara inferior de la viga, por ejemplo. Entonces se tienen muchas ventajas para grandes cargas con estos elementos. Y a su vez, estos concretos preesforzados se dividen o se subdividen en dos, que son los pretensados y los posttensados. El mismo prefijo lo dice. El pretensado es el que se le va a colocar una tensión antes de colocarse en sitio, y el posttensado es el que se le aplicará un esfuerzo después. Vamos a ver rápidamente estos dos. Entonces, los pretensados, vean que estamos dentro de los elementos de preesfuerzo. Son, o más bien se construyen mediante un proceso que primeramente coloca el refuerzo de acero tensado y luego hace el colado del concreto. Y cuando se endurece, se va a comprimir a una alta presión una vez que alcance la suficiente resistencia. Entonces vean que el pretensado es que se coloca el acero tensado, se chorrea el concreto y cuando el concreto ya está endurecido con una suficiente resistencia, se suelta ese acero y entonces se comprime a gran presión. Este tipo de elementos ha sido de los más comunes porque representan una alternativa muy resistente, y eficiente para los grandes proyectos constructivos. Asimismo, las características del procedimiento permiten obtener mayor economía que otros elementos. Y lo que es la teoría o la base teórica de esta técnica es proveer al elemento un preesfuerzo opuesto a los que tendrá que resistir en el servicio. Entonces, para así mantener el equilibrio de cargas. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Cuando están en servicio, los elementos van a flexionarse. Entonces, ahí van a haber esfuerzos de tensión en una de las caras. También esfuerzos de torsión, ¿verdad? Que habíamos visto. Entonces, al estar comprimidos, estos esfuerzos son opuestos a los que van a tener que soportar. Entonces, por eso se llega a un equilibrio. Ok. Estos
elementos están reforzados normalmente con cables, varillas o torones de acero, que son los que comprimen toda la masa de concreto. Y tenemos un proceso general de pretensado que sigue estos pasos. Ok, primero se selecciona el refuerzo de acero adecuado para las fuerzas y condiciones que soportará, para luego ubicar este refuerzo en el encofrado, en donde se hará el concreto o el colado del concreto. Y se sigue estos pasos. Luego de haber escogido el acero adecuado, que pueden ser cables de acero o torones, ¿verdad? Que son varios cables enrollados ahí mismo. Se procede con estos elementos. Entonces se colocan esos aceros y se hace el tensado de los tendones. Entonces por medio de bombas hidráulicas se mide y se aplica la tensión al refuerzo de acero. Se mide cuánto se está elongando o cuánto se está tensando. Y luego se ancla el tendón, ese acero se ancla firmemente a los puntos predeterminados en la mesa de tensado. Es una mesa de tensado. Luego de esto se hace el colado del concreto con mucho cuidado, ¿verdad? De no golpear mucho estos tendones porque se pueden soltar y se hace como un latigazo. Entonces se hace el colado del concreto con todos los cuidados que se tienen en otras condiciones también. Y luego cuando ya el concreto ha alcanzado una resistencia suficiente, se cortan en un extremo los cables o también nada más se libera la tensión. Esto va a provocar que el concreto se compresione. Esto se tiene que hacer también de manera muy cuidadosa, lenta, para evitar fallas prematuras en la pieza, como aparición de grietas o colapso en algunas zonas de transferencia de tensión. Ok, entonces este es el proceso que sigue en planta. Vean que todo esto son en planta, la fabricación de los elementos pretensados. Ahora, los posttensados, vamos a ver cuáles son. Estos se identifican porque la tensión o la aplicación de la tensión en el acero se hace luego de que el concreto se endureció y alcanzó una resistencia suficiente a la compresión. Esta técnica es menos común que el pretensado, pero ha tomado mayor protagonismo en los últimos años porque demuestra ser más eficiente para algunos casos. Por ejemplo, no es necesaria una alta resistencia inicial del concreto, ya que ésta puede ganar resistencia aún fuera del encofrado. Entonces, no es necesario la resistencia inicial del concreto. ¿Por qué? Porque no va a tener aplicada la tensión del acero, sino que la tensión se hace hasta después. Entonces, esto es a veces un poco más económico. Y las aplicaciones del post-tensado son muy variadas, desde vigas de grandes dimensiones, dovelas de puentes, losas de diferentes tipos, tanques de almacenamiento. Y un aspecto bastante importante y especial de estos elementos post-tensados es que pueden ser utilizados tanto en elementos prefabricados, o sea, los que se hacen en plantas especializadas, pero también en elementos construidos en sitio, como las famosas, ¿verdad? Que eso sí es un poco reciente, las famosas losas postensadas. Porque este procedimiento requiere de un equipamiento que se puede colocar en el proyecto, a diferencia del pretensado que solamente se usa en elementos prefabricados. Entonces, ahí el equipo que se necesita para hacer elementos postensados, pues es unas gatas hidráulicas, ¿verdad? Especiales que van a tensar esos elementos de refuerzo. Entonces, esto en algunos casos se puede hacer en el sitio. Y en este caso, el proceso general para el post-tensado es el siguiente. Ok, igualmente hay que seleccionar los materiales adecuados. Tanto el concreto, que debe tener una resistencia mínima entre 280 y 350 kilogramos por centímetro cuadrado, como el acero, que también debe ser de alta calidad
y en forma de cables y torones que logren altas elongaciones. Ok, entonces el proceso igual son 3 pasos. Ubicar los tendones de manera muy precisa. Se ubican en el encofrado los cables o torones que forman el refuerzo del elemento, según la ubicación de los esfuerzos de tensión y compresión. Y obviamente se dejan el espacio respectivo del recubrimiento. Luego de esto se viene y se hace el colado del concreto. Vean que esta es la diferencia del paso, porque en los pretensados, antes de hacer el colado, se hacía la tensión. Entonces aquí no, se hace el colado del concreto igualmente, con todos los cuidados respectivos. Y después, cuando el concreto ya alcanza una resistencia determinada por el diseño estructural, es un porcentaje de esa resistencia a la compresión, se hace la aplicación de la tensión en el refuerzo de acero por medio de gatos hidráulicos, como les decía. Igualmente se sigue un procedimiento especificado también por el diseño estructural y se mide la fuerza como la elongación del refuerzo. Con mucho cuidado también, porque puede suceder que se reviente alguno de estos cables o torones. Algunas consideraciones importantes del post-tensado son estas. Durante el colado del concreto, los ductos de los torones deben estar completamente sellados para evitar llenarlos con la mezcla, así como ubicarlos correctamente. Vean que obviamente para hacer la tensión de estos cables cuando ya están el concreto fraguado, no se podría hacer pues un contacto directo entre el acero y el concreto porque está pegado, sino que esto se hace por medio de ductos de diferentes materiales poliméricos. Entonces, en el ducto va el cable y comúnmente el ducto tiene una sustancia que permite ese movimiento del cable, una sustancia lubricante para que el cable se desplace y poder hacer el tensado. Entonces es muy importante que esos ductos estén bien sellados para que no entre la mezcla, ¿verdad?, adentro donde está el acero. Otro aspecto es que se debe tener mucho cuidado de no desplazar los ductos y los torones durante el colado del concreto porque no se tiene el desempeño adecuado. La ubicación de estos refuerzos es muy específica. Entonces es mucho cuidado con eso, tienen que estar fijos. Y una vez aplicada la tensión en el refuerzo de acero, hay que inyectar, ya cuando se tiene bien tensado, se debe inyectar la lechada de cemento en los ductos, lo que se hace con el objetivo de evitar la corrosión del acero y propiciar la adherencia del acero con el concreto en toda la longitud del torón. Ya esto es una vez que están tensos hasta la presión especificada. Entonces ahora sí, se hace el llenado de esos ductos con una lechada de cemento para que quede fijo completamente. Y algunas de las desventajas que se deben analizar con esta técnica son que se requiere de mayor cantidad de acero, debe ser encapsulado en toda su longitud en estos ductos. También la inyección de lechada de cemento aumenta el costo económico. La fabricación es más lenta porque el tensado se hace individualmente por torón o por cable y escalonado, es decir, se va haciendo, se aplica una presión, se hace una pausa de un tiempo determinado, se vuelve a aplicar el aumento de presión y así hasta llegar a la presión de diseño. Y se va haciendo por grupos de refuerzos, ¿ok? Entonces eso es un proceso muy cuidadoso y bastante especializado. Muy bien, entonces hasta aquí llega la clase de hoy. Vean que fue bastante teórica totalmente. Bueno, y en la siguiente vamos a ver algunos ya aspectos un poco más prácticos de la colocación, el montaje de estos elementos en el sitio y demás. Entonces nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.